Curso de Diseño Organizacional y Procesos. Las unidades de contenido 3, 4 y 5 referidas a procesos tienen como propósito el aprender a reconocer los procesos de las organizaciones, las reglas útiles para su funcionamiento, su documentación, luego para analizar y por último, cuando se requiera, mejorar. Sí debemos recordar que las secuencias de trabajo cumplirán con su objetivo cuando previamente se hayan establecido y regulado con normas que provienen de la organización y la estructura, que fueron los temas vistos en la primera parte del curso. ¿Cómo fueron? La organización, las estrategias y la estructura. Luego, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan estos temas? La estructura establece las nuevas normas, entre otras, las referidas a funciones y responsabilidades que se asignan o dividen entre las personas que componen la organización. Y todo esto para alinearse con la estrategia. Hasta aquí contamos con las personas y lo que les toca hacer, pero con las regulaciones necesarias, debiendo entender que la estructura tiene sentido vertical, donde el sentido es de arriba hacia abajo para cumplir las órdenes relacionadas con las operaciones. Pero el trabajo, sepamos, fluye horizontalmente, pasando por diferentes órganos, llámense gerencias, departamentos o secciones, donde esos flujos de trabajo se llaman procesos. Ejemplo, una tienda retail tiene como uno de sus objetivos el incremento de sus operaciones. Entonces tenemos lo siguiente: estrategia externa, atender más mercados o penetrar mercados y diferenciarse de la competencia. Estrategia interna general, la calidad por la diferenciación sobre productos y servicios. Estrategia comercial, definir producto y plaza. Estrategia de personas, incorporación de personal, capacitación a todos sobre el producto modificado y mantener el compromiso. Estrategia de recursos, con relación a la plaza, compra de propiedades para implementar las nuevas tiendas. Para la estructura, cada nueva tienda incrementa la estructura de la gerencia de operaciones. Para procesos, se implementan en cada tienda almacenes, alimentación de góndolas, pago en caja, atención al cliente, mercadeo, etc. Prosigamos. El contenido de la semana 4 es el siguiente: definición de procesos, que contiene el concepto, partes, características, propósitos. Luego, la jerarquía de procesos, que enfoca la clasificación de los procesos como contenido y que va de lo general a lo particular. Luego, el mapa de procesos, que agrupa los procesos de acuerdo con la función que cumplen dentro de la organización. En esta primera sesión de la unidad, veremos el enfoque de procesos, la definición de procesos y ejecutar la gestión y operación de acuerdo con secuencias o procesos. ¿Qué es un proceso? En la figura observamos una secuencia de actividades. Asocia los pasos que describen las figuras. El cliente formula su pedido y cancela el importe a través de la intranet de la empresa. El encargado recibe el pedido y verifica stock. Encargado rebaja el stock y emite guía. Luego, el almacenero prepara el pedido. Se despacha la mercadería y se envía el pedido en las unidades de transporte designadas por la empresa. Cliente recibe el pedido. De acuerdo a lo observado y con los pasos descritos, podemos decir
que se describe la secuencia de actividades operativas o las operaciones o las actividades centrales que realiza la empresa o negocio. Luego, debemos decir que intervienen personas y recursos. Entonces, tenemos una secuencia que corresponde a las operaciones o actividades del negocio, cuore del negocio o corazón del negocio. Prosigamos. Veamos ahora la secuencia que siguen las finanzas en una empresa. El proceso de los costos se encarga de actualizar, modificar o mejorar la estructura de esos costos, ya que es una base del presupuesto. Siguiente es el proceso de presupuestos, que tiene como objeto determinar los requerimientos de la empresa, léase recursos, para ejecutar las operaciones y desarrollar los nuevos proyectos. El proceso de financiación resuelve la estrategia de cobertura del presupuesto para el periodo siguiente y subsiguientes. El proceso de tesorería se encarga de administrar los movimientos de dinero producto de las transacciones económicas, entradas o salidas, de la empresa y controlar los saldos. El proceso de contabilidad tiene como propósito el registro correcto de los movimientos económicos producto de las transacciones operativas y comerciales de la empresa. El proceso de tributación, que se encarga de informar, calcular y gestionar los pagos a las entidades gubernamentales. Debemos hacer notar que en conjunto es la administración financiera, cuya productividad se centra en el manejo eficiente del recurso financiero o dinero. Ahora tocaremos la secuencia de las personas o recursos humanos, cuyo propósito se centra en mantener las competencias alineadas con el requerimiento de la estrategia de la empresa, y debemos decir ya que ese objetivo principal va dirigido al apoyo de los procesos de operaciones. ¿De qué forma? El proceso de posiciones y perfiles determina y actualiza las características requeridas para cada puesto. Sabiendo qué trabajador se requiere, activamos el proceso de incorporación, que centra su atención en coordinar el cubrir los puestos de acuerdo con los perfiles actualizados. Con los nuevos y con los trabajadores actuales se desarrolla el proceso de relaciones laborales, que se preocupa por mantener el clima laboral, acuerdos con los grupos, etc. El proceso de asistencia social se encarga de apoyar al trabajador en problemas, crisis o en el avance del trabajador y su familia. El proceso de desarrollo humano se preocupa por potenciar el avance de los trabajadores en aspectos de conocimiento, mejora de calidad de vida, trazarse y cumplir objetivos, y en general, el disfrutar de la vida. El proceso de cultura y cambio se esfuerza por conseguir un cambio de actitudes, el mismo que deberá reflejarse en cambios de conducta y que por lo mismo requieren de trabajar tanto en el aspecto de creencias básicas del individuo o grupo, así como en desarrollar habilidades específicas para conseguir el cambio de hábitos o costumbres. Veamos ahora la logística, cuyo término central es abastecimiento o como objetivo mantener el abastecimiento continuo. Funciona de la siguiente manera. La empresa, para cumplir con los pedidos de los mercados, requiere de la logística para disponer de materiales, insumos, suministros, bienes de capital, con los cuales, y combinados adecuadamente, elabora los productos. Bien, y ello significa comprar a los proveedores, recibir esos productos, almacenarlos
y actualizar el inventario. Hasta aquí debemos decir que nos referimos a la logística de entrada. Luego le toca a producción cumplir con los pedidos. Terminado el trabajo de producción, se almacenan los productos terminados, se preparan para el despacho, se transportan y entregan a los clientes. Es importante saber el significado de picking, que aparece en la diapositiva, y que es el trabajo de extraer de un empaque mayor cajas o empaques menores que permiten un mejor manejo en un almacén o en una producción. Toda empresa comercializa sus productos y para ello requiere del marketing, las ventas y otros que hacen que el cliente adquiera esos productos. Veamos alguno de ellos. El proceso de marketing, que se encarga de investigar, establecer necesidades y atraer a los clientes. El proceso de ventas, que se encarga de la búsqueda de clientes, negociar y luego vender. El proceso de relaciones con clientes para mantener el enlace y hacer nuevos negocios con ellos. Prosigamos. Podemos tener ya, de acuerdo a la siguiente diapositiva, que el proceso significa transformar elementos de entrada en elementos de salida a través de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas y bajo un orden establecido. Continuemos. Continuando con la definición o enfoque del significado de procesos, debemos decir que los elementos de entrada los denominamos requerimientos o también podemos decir que son recursos que luego, mediante el proceso, serán transformados en elementos de salida o resultados o productos que son acompañados necesariamente por información, debiendo decir también que los productos pueden ser servicios, como por ejemplo la instalación de una red electrónica o una red eléctrica. Sigamos. Continuemos. El resultado significan los productos o servicios que deben satisfacer a los clientes por su valor intrínseco, que debe ser apreciado por ellos en forma libre, generándose así los ingresos al negocio. Asimismo, debemos comentar que en cualquier proceso intervienen los trabajadores de diferentes áreas y los departamentos o secciones. Tratemos otro ejemplo. Departamento 1, ventas, toma el pedido del cliente. Departamento 2, elaboración, procesa el servicio. Departamento 3, despacho y entrega, prepara los productos o materiales y los traslada a las instalaciones del cliente. Departamento 4, instalación, instala en el lugar convenido los productos que corresponden al servicio, utilizando materiales de instalación. ¿Por qué se dan estos factores? Primero, porque al considerar al cliente la evaluación del producto como positiva, concluirá con la satisfacción de su necesidad. Segundo, porque con cada unidad de producto entregado al cliente, el negocio espera obtener el beneficio económico. No obstante, también genera datos, importes de ventas, unidades vendidas, movimientos y saldos de stock, IGB, entre otros. Esta información sustenta el proceso y permite su control. Siguiendo con el discurso anterior, como uno de los resultados, la satisfacción al cliente se consigue con la evaluación cualitativa o de valor que hace el cliente sobre nuestro producto, que luego de terminada la instalación o implementación de su sistema o una red y con las pruebas de funcionamiento,
El cliente, representado en el ejemplo en un administrador, estará dispuesto a firmar la conformidad de la obra. El otro resultado importante se refiere al beneficio del negocio que se obtiene con la productividad, que depende de la eficiencia y que la podemos asociar en el ejemplo y entre otros con el empleo o cumplimiento en el uso de las cantidades programadas para los recursos. Continuando con el ejemplo de servicio de instalación de red de protección eléctrica que ya vimos en las diapositivas anteriores, pero que en la presente está más detallado, nos ayuda a enfocar las tres partes de un proceso con los resultados y las condiciones que ellos requieren. Observa adecuadamente esta diapositiva y continuemos. Sepamos ahora que una parte de los procesos de la empresa tienen que ver directamente con el producto, como por ejemplo el proceso de ventas, y otra parte de ellos son indirectos al producto. La diferencia estriba en el hecho de que los primeros, comúnmente los comerciales y los operacionales, provocan los ingresos y los gastos, y los segundos, recursos humanos, sistemas, brindan recursos o apoyan a los primeros. En tal sentido, en la diapositiva vemos que el proceso de planillas no tiene relación directa con el producto, pero si falla el proceso, la productividad se verá afectada por la afectación en el ánimo de las personas. A su vez, tengamos en cuenta que el proceso de planillas debe cumplir con el marco laboral legal del país que lo controla. El resultado de satisfacción se consigue con el cumplimiento de las normas y en este caso el beneficio ante una falla del proceso puede ser afectado por la baja de productividad, penalizaciones por incumplimiento del marco laboral y así por el estilo. No olvidemos entonces que se cuenta con procesos internos. Sabemos que la productividad está compuesta por la eficacia y la eficiencia. La productividad depende directamente de la eficiencia, que se relaciona a su vez con los gastos del presupuesto real. No ser eficiente significa un mayor gasto, ya que si relacionamos la eficacia con los ingresos obtenidos de las ventas de los productos, inmediatamente restamos ingresos menos gastos y obtendremos un beneficio mermado por la existencia de gastos mayores que provienen de la ineficiencia. Los factores claves de la eficiencia son los siguientes: la cantidad de material o insumos que intervienen en la elaboración y entrega de cada unidad de producto, el tiempo de uso de máquinas por unidad de producto, hora máquina, el tiempo de uso de trabajadores por unidad de producto, hora hombre. Empleemos para el ejemplo la instalación de un equipo. Primero, la cantidad de cable de corriente eléctrica que debe utilizarse en la instalación. Luego, el uso del taladro para instalar canaletas. Y finalmente, la cantidad de trabajadores que intervienen, asociado al tiempo que emplean para concluir con el servicio. ¿Cómo se alcanza el beneficio y la satisfacción del cliente? Veamos ahora los factores del valor de producto o servicio que llevan al cliente hacia la satisfacción. La oportunidad, que debemos entender como el momento en el cual el cliente debe recibir el producto para satisfacer su necesidad. Por ejemplo, un cliente que solicita un crédito para aprovechar la compra de un producto que tiene descuento, pero con fecha límite, si el abono se realiza después de esa fecha, la oportunidad será un elemento negativo del valor. La existencia de información sobre el producto,
precios, características, funciones, etcétera, sobre su uso, cartillas, instrucciones, capacitación, etcétera, sobre las obligaciones y derechos, contratos, penalidades que acarrea. El modo de entrega, que incluye el embalaje, la seguridad, la higiene y el servicio, personalizado, cordial, asertivo, etcétera. Luego los agregados, constituidos por los obsequios dados por la compra, los servicios adicionales que asume la empresa, etc. Luego la postventa, representada por la asistencia, el mantenimiento, dentro o fuera, de garantía, los cambios y así por el estilo. Noción avanzada de proceso. Al extractar los contenidos anteriores, tenemos ya una noción más clara de qué es un proceso. Lee por favor con detenimiento la idea. Tarea. Cumple con la tarea indicada para reforzar tu conocimiento. Conclusiones. Ahora reflexiona sobre las conclusiones que aparecen en la diapositiva y luego agrega tus propias conclusiones.